Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que nos das, por este día santo, Señor, por cada uno de los que estamos presentes, por cada una de las familias representadas aquí, Señor. No dudamos que es por tu voluntad que hemos llegado hasta este lugar. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, te suplicamos que puedas bendecirnos y que tu Santo Espíritu pueda hablar y tocar nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, les invito a que busquen en su Biblia, en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, vamos a abrir Primera de Reyes. Y vamos a ir al capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Y vamos a leer ahí algunos versículos. Vamos a ir un poco rápido, pero yo sé que ustedes son muy rápidos también con la Biblia. Vamos a ir al capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 3, el 5, el 10. Y así vamos a ir. ¿Ya lo tenemos? Muy bien, vamos a leer. Dice el capítulo 3, versículo 3. Salomón amaba al Señor y amaba y andaba en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los altos. Dice el versículo 5. Una noche en Gabaón, el Señor se le apareció a Salomón en sueño y le dijo: pide lo que quieras que te dé. Muy bien, nos vamos a detener ahí un poco. Dice que Dios se le presentó a Salomón, pero se le presentó en sueño. Se le presentó en sueño. Y entonces Dios le hace una pregunta en el sueño a Salomón: pide lo que quieras que te dé. Yo pregunto, Enrique, ¿qué hubieras pedido si Dios te hubiera dicho en sueño: Enrique, pedí lo que querrás? Yo sé que todos tenemos algo que pedir, ¿o no? Pero si imagina usted la oportunidad, Paolo, se ve bien. ¿Se imagina usted la oportunidad de que Dios le diga en sueño: pide lo que quieras? ¿Qué pasa por su mente? ¿Qué pasa por la mente de ustedes? Pide lo que quieras que te dé. ¿Se imagina? Lo que quieras que te dé. Y entonces Salomón le respondió, versículo 6: tú tuviste gran amor a tu siervo David mi padre, porque él fue fiel a ti, de corazón justo y recto, y tú le has mostrado esta gran bondad al darle un hijo que se siente en su trono, como sucede este día. ¿Se dan cuenta la respuesta? Qué rara. Dios le está diciendo a Salomón: ¿qué quieres que te dé? Pide. Pero Salomón pareciera que era salvadoreño, no contestó lo que le preguntaron, sino que dice: tú le diste a mi padre y ahora me diste el privilegio de estar también en el trono donde se sentó mi padre. Pero hay algo más interesante. Dice más abajo en el versículo 8: tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú elegiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Así da a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Se imagina usted? Ahora vamos a repasar. Dios le dice a Salomón en sueño: ¿qué quieres que te dé? Pide. Y ahora él le dice: lo único que quiero es, ahora que tú me has elegido para dirigir a este pueblo tan grande, lo que quiero es un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? ¿Se imagina qué interesante lo que este hombre estaba pidiendo? Estaba ante la oportunidad de su vida. Dios mismo le estaba diciendo: ¿qué quieres que te pide? Y le dice: yo lo único que quiero es que me dé un corazón entendido. Yo lo único que quiero es que me dé discernimiento para distinguir entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, le estaba pidiendo que sabiduría. Y ustedes conocen la historia de Salomón.
Y entonces dice el versículo 10, y agradó al Señor que Salomón pidiese sabiduría. Y Dios le dijo, porque has demandado esto, no pediste ni para ti larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos, sino que pediste inteligencia para saber oír y gobernar. Cumplo tu pedido. Te doy un corazón tan sabio y entendido como no hubo otro antes de ti, y no lo habrá después. Interesante. Cuando Arleni le dice a su mamá, mamá, yo quiero esa cartera. Y la mamá le dice, con Arleni, como te has portado bien, no solo la cartera, te voy a dar $1000 adentro de la cartera. Y Arleni triste. No, ¿verdad? Y entonces le dice Dios, cumplo tu pedido, pero también, dice el versículo 13, te doy lo que no pediste, te doy riquezas y gloria, tal que entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Interesante. Dice la Biblia que él no le pidió ni riquezas ni que le alargara la vida, lo único que le pidió fue sabiduría. Y Dios se agradó tanto que como lo que pidió fue sabiduría, le dijo, ahora te voy a dar también lo que no pediste. Y dice que le dio tanta riqueza que no había nadie como él en ese tiempo. Le dio riqueza y le dio vida en abundancia. Fíjense qué interesante. Pero ¿qué clase de sabiduría le dio Dios a Salomón? Eso es lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. ¿Qué clase de sabiduría? Vamos a ir al capítulo 4 y vamos a leer del versículo 29. A ver todos con la Biblia. Capítulo 4, versículo 29. Dios dotó a Salomón de extraordinaria sabiduría y prudencia, anchura de corazón como la arena del mar. ¿Cómo es la arena del mar? Finita y abundante, ¿no es cierto? Dice, tan ancha como la arena del mar, y fue mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y egipcios. Versículo 32, compuso 3000 proverbios, 1005 cantares. También disertó acerca de los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Disertó acerca de animales, de las aves, los reptiles y los peces. Pero hay algo más impactante todavía. Dios le da sabiduría para escribir y para disertar. Y el versículo 34 dice, para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y todos los reyes de la tierra hasta donde había llegado su fama. Sabio rey Salomón. Más adelante escribe en el libro de Proverbios, capítulo 9. Voy a ir rapidito porque quiero entrar en algo interesante. Vamos a ir al libro de Proverbios y luego vamos a regresar. Proverbios está después de Salmos. En el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10. ¿Qué clase de sabiduría fue esa? Dice que venían de otros reinos para ver lo que Salomón decía. Dice el versículo 10, capítulo 9. Venerar al Señor es el principio de la sabiduría, y la inteligencia está en conocer al Santísimo. Yo no sé quién tiene otra versión que no diga venerar. ¿Qué dice? ¿Cómo va? Sí. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es inteligencia. Ahí dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y la inteligencia en conocer su voluntad. Qué interesante. ¿En dónde está la clave del principio de la sabiduría? En el temor a Jehová, pero no está hablando de miedo, está hablando de reverencia, está hablando de obediencia. Por eso dice el temor, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En el mismo libro, capítulo 8, Proverbios 8:13. 8:13 dice, la veneración del Señor consiste en aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. ¿Cuál es la clave entonces? Cuidar, ¿qué cosa? Las avenidas del alma. Cuidar lo que vemos,
cuidar lo que pensamos, cuidar lo que decimos. Ese es el principio de la sabiduría. El conocer el mal y el conocer el bien. Vamos a entrar a otra parte más fuerte todavía. Vamos a ir al libro de Job, capítulo 28, versículo 28. Está antes del libro de los Salmos. Job 28, 28. A ver, los que me están siguiendo con la Biblia. 28, 28. Y dice, y dijo al hombre, venerar al Señor es sabiduría y apartarse del mal es la inteligencia. A ver, ¿qué dice? ¿Otra versión? ¿Qué dice su Biblia? ¿Dice igual que la Biblia? Ajá. El versículo 28. Dice el hombre, y el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. El temor del Señor, dice, es la sabiduría, y apartarse del mal es la inteligencia. Ahora bien, voy a comenzar. La sabiduría que Dios le dio a Salomón era condicional. Y eso es lo que vamos a ver, era condicional. Dice Primera de Reyes, y regresamos donde iniciábamos, Primera de Reyes capítulo 3, el versículo 14, que fue la lectura bíblica que leyó Cristian. Ese era, ¿verdad? Versículo 14, capítulo 3. Y dice, y si andas en mis caminos y guardas mis normas y mis mandamientos como anduvo David tu padre, prolongaré, ¿qué cosa? Prolongaré tus días, prolongaré tu vida, con una condición: si andas en los caminos que tu padre anduvo. Y aquí viene lo triste, la caída del gran Salomón. La segunda parte de su vida muy diferente a lo que había mencionado en la primera. Primera de Reyes capítulo 10. ¿Qué fue lo que hizo caer a Salomón? Primera de Reyes capítulo 10. Dice aquí, capítulo 10, versículo 14, el oro de Salomón. En oro, Salomón recibía de renta cada año 666 talentos, 22.644 kilogramos, sin contar lo que recibía de los mercaderes, del comercio de las especias de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Además, el rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, de 600 ciclos cada escudo. Hizo tantas cosas y tenía tantas cosas, pero esto fue lo que lo llevó a su caída. Ahora yo quiero decirles, Salomón tenía claro, porque yo estuve registrando más o menos en qué año se escribió el libro de Reyes y en qué año Salomón escribió Eclesiastés. Y hay un promedio de tiempo bastante grande. Cuando él comenzó a decir y a narrar lo que Dios le había dado, entonces él estaba joven. Y cuando él comenzó a reinar él estaba joven. Pero ahora él ya no estaba muy joven. Y note lo que dice el capítulo 11. Dice, además de la hija de Faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Y luego dice que se unió, y la gente de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no os unáis con ellas, ni ellas con vosotros, porque os inclinarán vuestro corazón a sus dioses. A esta se unió Salomón con amor. Tuvo 700 esposas reinas. Montoya, 700 esposas. Imagínate. 700 esposas. Y aparte de las 700 esposas, yo no sé cómo hacía para dormir con todas. Había un programa quizás. 300 concubinas, eso hacía un total de 1000 mujeres.
¿Se imagina un solo hombre para 1000 mujeres? ¿Se imagina usted? Él había llegado a tener todo lo que quería. Si él decía a esa mujer me gusta, él la tomaba porque tenía el poder para hacerlo. Aparte de la riqueza material que él tenía. Y dice que en la vejez de Salomón, sus esposas desviaron su corazón a otros dioses y su corazón ya no fue del todo para Dios, como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarot, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo a Salomón lo malo ante los ojos de Dios, y no siguió cumplidamente al Señor. La caída de Salomón, no crea que fue así de una vez, fue poco a poco. Y la Biblia dice que fue tanto que él ya no satisfacía sus impulsos sexuales con mujeres, sino que lo llegó a hacer con hombres y con animales. ¿Se imagina hasta dónde había alcanzado? ¿Qué podemos decir? Hoy en día podremos decir que alguien que tiene fama, que tiene dinero, que tiene todo lo que quiere y que nada se le puede limitar en este mundo. Y donde su conciencia y donde su ser ya no es su ser, porque no hay nada que satisfaga ese espacio vacío que hay en su vida, en su corazón. Pero Salomón llegó a tenerlo todo, absolutamente todo. Dice el libro de Eclesiastés. Quiero que vayamos a Eclesiastés. Eclesiastés también lo escribió Salomón. Y Eclesiastés parece ser un libro humanista. 35 veces, el libro de Eclesiastés, si ustedes lo revisan, 35 veces dice la palabra. A ver, ¿cuál es la palabra que más se repite en Eclesiastés? ¿Cuál es la palabra? Vanidad. La palabra vanidad, 35 veces. Solo el libro de Eclesiastés lo escribió en el año 930 antes de Cristo. Y dice aquí, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Oiga qué interesante, qué presentación. Aquí no dice palabra del rey que tuvo 1000 mujeres, que hizo lo que quiso con su vida, con su cuerpo, que se alejó de Dios. Ahí no dice eso, dice palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, pero la tierra permanece para siempre. Sale el sol y se pone, se apresura a volver al lugar donde nace. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y vuelve de nuevo a girar. Todas las cosas son más fatigosas de lo que el hombre puede expresar. Ni los ojos se hartan de ver, ni los oídos de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que hará. Nada nuevo hay bajo el sol. Y dice el versículo 14, me imagino a aquel hombre ya viejo, cansado, que había pasado por 1000 mujeres, no, más bien las 1000 mujeres habían pasado por él. Y dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y vi que todo es vanidad y correr tras el viento. ¿Cómo lo compara este hombre? Y dice, y pude ver todo lo que hice, y ahora comprendo que todo es vanidad, y ahora todo se lo lleva el viento. Dice versículo 8, capítulo 2, allegué plata y oro y tesoro preciado de reyes y provincias. Procuré cantores y cantoras, deleites humanos e instrumentos músicos de toda suerte. Yo tuve todo, en otras palabras. Capítulo 5, versículo 18. Dice, entonces comprendí que es bueno y apropiado que el hombre coma y beba y haga con satisfacción su fatigoso trabajo,
en los pocos días de su vida que Dios le da debajo del sol, pues esta es su suerte. Y la Biblia dice que llegó al extremo que Salomón quiso quitarse la vida. Por tanto, aborrecí la vida, versículo 17, capítulo 2. Aborrecí la vida porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y correr tras el viento. Aborrecí mi trabajo, todo lo que había hecho debajo del sol, ya que tendré que dejarlo al que venga después de mí. Qué triste, ¿no? Qué triste. Ahora yo voy a comenzar a predicar, porque esta era la introducción. Fíjense bien la historia. Dios le dice a él qué es lo que quiere que le dé. Salomón le pide otra cosa, le pide sabiduría. Dios se agrada cuando Salomón le pide sabiduría y le dice: te voy a dar más, te voy a dar hasta lo que no me pediste. Y comienza a ver, y una gran cantidad de dinero, gran cantidad de tesoros. Tenía fama. La Biblia dice que llegó la reina de Sabá también a buscar, porque ella había escuchado de cuánta era la sabiduría, y cuando él llegó, ella se quedó asustada y le dijo: pero ahora he podido comprobar que ni siquiera es la mitad de lo que me habían contado. Cómo él atiende a sus sirvientes, cómo tiene el palacio, y los reyes acostumbraban a llevar regalos y grandes cargamentos de animales y oro. Y él tenía sabiduría tan fuerte, a tal punto que cuando llegaron aquellas dos mujeres, la cual una había matado a su hijo durmiendo, se acostó sobre él y lo mató. Y entonces, como las dos mujeres estaban ahí con sus hijos, solo estaba uno vivo. Y llevan el caso ante el rey y le dice: rey, ese hijo es mío, decía una mujer, y la otra también es mío. Entonces, la sabiduría que tenía Salomón, entonces dijo: tráiganme una espada, pártanlo en dos y denle la mitad cada uno. Y yo me imagino cómo se ha de haber sentido la voz de aquel hombre, rey, que tenía todo el poder en sus manos. Partan a ese bebé en dos y denle exactamente la mitad cada uno. Y entonces él vio las reacciones de las madres. Y cuando vio la reacción de aquella madre que dijo: no, mejor que se lo quede ella, entonces dijo: esta es la verdadera, la que no quiere el sufrimiento para su hijo, la que no quiere la muerte para su hijo. La sabiduría de Salomón no tenía límite. Pero ahora encontramos a un Salomón viejo, acabado, con mucho dinero, no le servía de nada, y ahora él estaba viendo su vida en el pasado. Y dice: ¿de qué sirve haber trabajado tanto? ¿De qué sirve haber tenido tantos carros en la cochera? ¿De qué sirve haber comprado la casa que yo quería? ¿De qué sirve tener poder de decisión para hacer lo que yo quiera? ¿De qué sirve? Y ahora él estaba ahí, sentado seguramente, pensando y escribiendo, lamentando lo que había ocurrido en su vida. ¿Saben ustedes por qué les estoy hablando de esto? Porque ustedes están jóvenes. Y cuando uno está joven, yo hace poco pasé por eso. Cuando uno está joven, hay un punto en la vida de uno que uno se cree el dueño del mundo. Uno cree que por el carro que papá compró, uno ya se cree el dueño de todo. Se vuelve hasta prepotente, anda allá insultando a medio mundo en la calle. Si se le atraviesa, no tolera nada. ¿Por qué? Porque se cree el muy. Pero ese es un error. Salomón está diciendo aquí que él tenía y llegó a tener tanto, que eso mismo lo llevó ¿a qué? Al fracaso. Eso mismo lo llevó al fracaso. Yo les conté a ustedes, a los 2 grados les conté, que hace 3 sábados estuve predicando en el penal, en la iglesia que tenemos allá en Marión. Me da tristeza ver gente que acaba de llegar porque acaban de cumplir los 18 años. Los cambiaron de lugar porque cumplieron los 18 años. Gente que debería de estar estudiando, gente como ustedes que debería estar libre, que podría decidir si
si ir a la iglesia o no ir, están ahí ahora lamentándose y vieran. También hay gente adulta que llora todos los días y tienen todo el tiempo del mundo para reflexionar y pensar qué fue lo que hicieron. Malas decisiones. El mundo depende, la humanidad depende de las decisiones que tomen en su vida. Y lo que ustedes decidan hacer hoy con su vida, lo que ustedes decidan, no porque su papá o su mamá se lo diga, lo que usted decida, eso va a traer consecuencias tarde o temprano. Y muchas veces esas consecuencias son tan grandes que ya no nos podemos echar atrás. Lo mismo ocurrió con Salomón. Él hizo todo lo que quiso, porque él pensaba, porque él creía, porque él quería sentirse bien. Tengamos mucho cuidado con eso, porque el mundo nos presenta tantas cosas, tantas cosas. Estaba leyendo las estadísticas del Ministerio de Educación. Ustedes no vayan a hacer eso. Solo en El Salvador ha aumentado la cantidad de muchachos y muchachas que hay una moda de que se cortan y se rayan aquí. Se rayan aquí muy cerquita de las venas. Eso está de moda, ¿sabía usted? Hoy ya no está de moda que las niñas se tomaban fotos desnudas y se las mandaban al grupo. Ya no está de moda eso. Ahora está de moda que se cortan. Con cualquier cosita se andan cortando. Y es alarmante que en El Salvador, en un país que estamos intentando desarrollarnos, una cantidad de gente lo está haciendo por alguna razón, otra lo está haciendo. Pero yo le voy a decir algo, eso traerá consecuencias tarde o temprano. Y si no es con usted, cuando ustedes tengan sus hijos lo van a vivir. Porque tiene consecuencias. El mundo nos presenta cosas tan bonitas y la gente dice, mire, pero es que la vida es una, hay que disfrutarla. Vean las noticias. Dice, yo hago con mi cuerpo lo que quiero porque la vida, de eso hablaba Salomón, ya más adelante vamos a ver. Pero el problema no es ese. El problema es que hay consecuencias. Esta semana me di cuenta de un caso muy triste aquí en El Salvador. Una niña de primer año de bachillerato que fue abusada por su vecino. Ahora le he encontrado una enfermedad que le va a producir el cáncer. ¿Cuántos años podría tener? Lo que tienen muchos de ustedes. Triste, pero es una realidad. Las decisiones que usted tome hoy van a ser para toda la vida. Y este mundo está tan al revés, que Satanás se ha encargado de presentar lo malo como bueno. Y la Biblia dice que en el último tiempo muchos le dirán a lo bueno malo y a lo malo bueno. Usted se ríe y disfruta, está bien. Salomón lo dice, disfruta la vida, haz lo que diga tu corazón. Pero una cosa, al final todo será cargado a tu cuenta. Lo que yo decida hoy decidirá el resto de mi futuro. No permitamos que el mundo nos absorba. El día de ayer yo pasé a la gasolinera. Tristemente vi a alguien joven con un buen carro y me dijo que si no tenía $2 porque necesitaba ajustar, le puso $3 de gasolina a un Lexus. La gente aguanta hambre por andar aparentando lo que no es. Aguanta hambre por andar el mejor teléfono. Los papás llegan a hipotecar sus casas para comprar lo que ellos quieren. Porque la gente trata de conseguir lo que no tiene y trata de vivir una vida de apariencias. Hay una parábola, hay una parte en la Biblia, en los evangelios, donde dice que Jesús iba pasando y había una higuera y él quería comer del fruto y la higuera estaba estéril porque aparentaba tener fruto pero no tenía.
Y a Dios no le gustan las apariencias. A Dios le gusta la sinceridad de todo corazón. No le gustan las apariencias. ¿Cómo podemos nosotros andar viviendo con apariencias? No, porque a Dios le gusta la sinceridad. Sigamos. Siempre en el libro de Eclesiastés. Entonces comprendí, dice, que capítulo 5, versículo 18, que es bueno y apropiado que el hombre coma y beba y haga con satisfacción su fatigoso trabajo en los pocos días de la vida que Dios le da debajo del sol. Pero también hay algo más, dice el capítulo 7, versículo 14, hay otra vanidad sobre la tierra. Hay justos a quienes sucede como si hicieran otras obras impías, y hay impíos quienes les acontece como si hicieran obras justas. Esto también es vanidad. Mucho cuidado con andar diciendo, mire, pero fíjese que el vecino no trabaja y viera qué bien le va, tiene tantos carros, tiene tantas casas. Y dice que aquí hay justos que pareciera que no les va bien, y hay injustos que pareciera que hacen cosas justas. Esto también es, ¿qué cosa? Vanidad. Por eso, alabé la alegría. Es bueno que el hombre debajo del sol coma, beba y se alegre. Entonces el gozo lo acompañará en su trabajo. Y ahora yo quiero que vayamos al capítulo 11. Vamos a ir al capítulo 11 y vamos a ir ya aterrizando. Porque aquí dice en el capítulo 11, versículo 9. ¿Ya lo tiene? Capítulo 11, versículo 9. Joven, alégrate en tu juventud y pásalo bien en los días de tu juventud. ¿Sí o no? Sí es. ¿Por qué Salomón decía esto? Ah, bueno, porque ahora él tenía toda la autoridad de decir. Ahora ya estaba viejo. Ahora ya no tenía la energía que tenía al principio, aunque tenía riqueza. Pero ahora dice, joven, alégrate. En otras palabras, porque solo una vez usted va a ser joven. Después ya no va a ser joven. Y cuando después vea usted el retrovisor de su vida y comience a ver su pasado, y va a decir, ah, bueno, ¿por qué no aproveché en esto? ¿Por qué no aproveché aquello? ¿Por qué no aproveché lo otro? Dice, joven, alégrate en tu juventud y pásalo bien en los días de tu juventud. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. O sea, haz lo que quieras. Pareciera que eso está diciendo, ¿no? Haz lo que te dé la gana. Ahora yo pregunto, haz lo que dicta tu corazón. Pero ¿quién gobierna tu corazón? ¿Quién gobierna tu corazón? Porque dice, anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Y luego hay un punto, pero ten en cuenta que sobre todas las cosas Dios te juzgará. Dice, todo lo puedes hacer, pero ten en cuenta que sobre todas las cosas Dios te va a juzgar. Yo no sé si ustedes leyeron la obra El viejo y el mar. No sé si ustedes leyeron la obra El viejo y el mar. A ver, ¿cuántos? Si no, le vamos a decir a la maestra Tutillani. ¿Cómo se llama el autor de la obra El viejo y el mar? Fue un norteamericano. Ajá, Ernest Hemingway. Y Ernest Hemingway escribe su libro contando la historia de un hombre que era pescador y que se fue en la barca y que pasó mucho tiempo y no pescaba nada. Y cuando logró pescar y logró encontrar un pez tan grande, ahí comenzó el problema. Porque los tiburones tenían una lucha queriéndole quitar el pez que él había. Y entonces el pez no acababa de subir a la barca.
Y entonces él luchó y luchó y luchó, y pasaban días de sol, pasaban noches de frío, y él describe todo eso en su obra. Una obra que lo llevó a ser uno de los hombres más famosos y recibió un premio Nobel de literatura. Ernest Hemingway llegó a tenerlo todo. Llegó a tener mucho dinero, llegó a tener mucha fama, porque esa obra recorrió todo el mundo en diferentes idiomas. Pero al final, él no tenía nada. Y lo más triste es que él escribió esa obra con el fin de decir: no te des por vencido, lucha, 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 hasta el final lucha, pero lucha. Y en su vida él ya no pudo luchar. Llegó un día que estaba todo su estudio, todos sus libros, había tantas cosas. Se sentó, sacó una botella, se tomó un trago, que fue el que le dio la fuerza. Abrió la gaveta, sacó un revólver y se disparó. Y se suicidó.